¿sí? Hoy vamos a trabajar con las formalidades, ¿sí? Las cuestiones más generales para poder construir este escrito filosófico, ¿no? Que se enmarca dentro de lo que son los escritos académicos, porque estamos en el contexto de la universidad. Si bien trabajamos en extensión, bueno, el programa pertenece a la UNR, así que nos podemos inscribir a ese grupo. Ahora les vamos a compartir un Power, ¿sí? Que después se los vamos a enviar también al mail, donde están las cuestiones generales en torno tanto a la estructura de los escritos, como para que todos ustedes puedan ir definiendo en qué estructura, en qué forma se sienten más cómodos, si tal vez un escrito más de tipo monográfico, un escrito de tipo más ensayístico, bueno, ustedes ahí un informe, ¿sí? Ustedes ahora nos van a ir también comentando. Y después, en un último apartado, que está dedicado, nosotros vamos a trabajar con las normas APA, ¿sí? Que son como las normas más... son un conjunto de siglas en inglés, no las voy a pronunciar para... Miru, si vos querés decirlo, para no decirlo mal. Así que también se las vamos a enviar. Es un archivo muy, muy sintético donde figuran todas estas referencias, tanto para citar como para construir la bibliografía. Es un ejercicio para aquellos que ya lo vienen haciendo, es súper fastidioso siempre llegar a ese momento de las citas. Si las dejamos para el final del escrito, después nos lleva casi el mismo tiempo que nos llevó a armar el escrito, armar la cita. Así que está bueno ir haciéndolo a la par. Obviamente, para aquellos que lo hagan por primera vez, todo esto lleva un orden, ¿no? El apellido, el nombre del autor, el año, el título de la obra, el lugar de edición, bueno, todo esto que van a ver que en el archivo está todo a modo de ejemplo, cosa que puedan ir siguiendo de manera muy, muy fácil y ordenada la estructura. Y van a ver, les va a aparecer las diferencias cuando tienen que citar un libro, una página web, ¿sí? Un artículo de una revista científica. Bueno, todo eso va a estar detallado en este archivo que tiene que ver justamente con estas normas para citar. Bueno, voy a hacer el intento de compartir el Power. Ustedes me van diciendo cualquier duda, abran los micrófonos, levanten la mano, pueden escribir en el chat, ya saben cómo estamos trabajando. Voy a compartir el Power, a ver si... ¿eh? Ahí. Bueno, ahí díganme si lo ven. Ahora sí lo estamos viendo. Sí, sí. Bien. Ahí sí. Sí. Se ve, yo no sé por qué lo veo completo y ahora no los veo más a ustedes. Bueno, supongo que miro alguna sugerencia porque ahora sí que no veo nada. No, el bit me parece que es así. Sí, Flor, no tenés muchas opciones si lo pones en pantalla completa. Ah, es por la opción que elegí. Bueno, cualquier cosa, vayan abriendo los micrófonos porque ahora sí que no veo nada. Bueno, esto, les voy pasando estas especies de láminas que ilumina este Power. Bueno, un poco la definición, ¿sí? Como les decía al principio, entonces, este escrito filosófico está dentro de lo que son los escritos académicos, ¿sí? Que es un subgrupo dentro de la amplia variedad de géneros discursivos de la lengua. Bueno, según Bastian, que es un lingüista, consiste en tipos relativamente estables de discursos que se producen en el ámbito académico y científico, perdón, en el ámbito universitario y científico. Bueno, como les decía, nosotros si bien nos movemos
en el ámbito de la extensión, en el área de extensión, no dejamos de pertenecer al sistema universitario, y como todo espacio universitario, ¿sí? Lo que producimos son conocimientos. Así que de eso se va a tratar, o en ese ámbito vamos a circunscribir nuestro escrito. Bueno, acá una cita, ¿sí? Lo primero que hay que saber es que escribir un texto académico se trata de un continuo escribir, editar, reescribir, ¿sí? Esto que hablábamos hace un ratito. No piensen que lo primero que escriban va a ser definitivo, sino que por lo general, bueno, vamos generando borradores hasta el escrito definitivo. Tal vez un día puedan escribir una página, al día siguiente tal vez menos, o reescribir esa misma página, ¿sí? No es algo que se da de una vez y para siempre, de una única manera, sino que siempre está sujeto a modificaciones y actualizaciones. Incluso a veces nos pasa que de la totalidad de un escrito seleccionamos una parte que es lo que continúa con la labor, y otros fragmentos que quedan archivados y se retoman en otro momento, ¿sí? O que siguen otras líneas de investigación. Bueno, acá lo que hice fue... Ay, se me tildó. ¿Lo siguen viendo? Sí. Sí, se ve. A lo mejor sí, en la parte de presentar, vos tenés opciones de toda tu pantalla, una ventana o una pestaña. A ver. A lo mejor si pones una ventana en vez de toda tu pantalla, podés vernos también. Sí, porque ahí voy de vuelta. Ahora los veo, me da tranquilidad anímica. Encima hay un silencio, porque creo que sí, están todos los micrófonos silenciados, entonces no... Bien, pongo en una ventana o en una pestaña. Te escuchamos clarito, Florencia, vos tranquila. A ver si se dice lío. Yo no veo pantalla. No, hasta ahora no se ve. No, porque lo cerré al Power. ¿Querés, Flor, que los comparta yo? Y así los vea a ellos también. Ahí voy. No tengo problema. Ahí, ¿lo ven? No. Ahora hay algo. Sí, sí, ahí se ve de vuelta. Ahora sí. Bien. Ahora sí. ¿Y nos ves? Y ahora apareció. No sé por qué nos veo, pero bueno, no importa. Lo importante es que se vea el esquema que siempre suplanta la pizarra, y para que me vayan siguiendo. Ahora, aguarden un segundito que cambie. Ahí va. Y vamos en la tercera diapositiva. Bueno, entonces, como les decía, ahí nosotros seleccionamos 4 tipos de textos académicos, seguramente se pueden incluir algunos más, ¿sí? Por lo general, este tipo de escritos, ¿sí? Son en una cuestión general escritos de tipo descriptivo, ¿sí? Y después otro grupo, ¿sí? Por eso digo en términos muy generales, que el tipo paper o ensayo, o ya lo que sería un proyecto de tesis y demás, que tienden a ser siempre escritos con un recorrido tal vez más personal, con una hipótesis, donde no meramente se trata de recuperar o explicar y analizar lo que el autor dice, sino también una impronta o marcar algo más personal. Yo creo que para este primer
esta primera instancia, ese primer taller, para esta primera práctica filosófica, creo que nuestros trabajos van a rondar entre el estilo monográfico, tal vez alguno de ustedes que pueda plantear algo más personal, bueno, por ejemplo, como también hablábamos hace un ratito con María Elena, que ya tiene ciertas lecturas y un problema filosófico bastante determinado en torno al sujeto, bueno, tal vez ahí haya un cruce entre un ensayo y un trabajo monográfico. De todas maneras, no piensen que elaborar un informe o elaborar un trabajo de tipo monográfico es menos académico que el resto de los textos académicos que se producen, no, todo lo contrario. Hay trabajos analíticos que son muy detallados y muy interesantes y muy pertinentes. Así que no siempre se trata de escribir algo de cero, sino también se puede hacer un análisis muy minucioso y muy bueno sobre lo que se estuvo leyendo. Entonces, bueno, tenemos los escritos, los textos de tipo informe, que como dice ahí la cita, describen y analizan de manera detallada y ordenada fenómenos, datos, conceptos, ideas, hechos o sucesos, ¿sí? Los ensayos, que consisten en desarrollar un tema, hecho o acontecimiento, tienen el requerimiento de aportar información que respalde nuestro análisis, siendo rigurosos en la argumentación y la consistencia del discurso. Después tenemos las monografías, ¿sí? Que estas lo que hacen es recabar información sobre un tema específico, seleccionarla, compararla y analizarla con rigor, ¿sí? Y un trabajo tal vez más amplio y específico, el de las tesis o papers, ¿sí? Que se refieren a un tema o fenómeno específico cuya investigación e hipótesis deben ser original, utilizando métodos apropiados. ¿Sí? Estos son, por eso digo, 4 tipos de textos académicos, en este caso filosóficos, pero que tranquilamente podríamos incluir algún otro ejemplo. Como les decía hace un momento, tanto las monografías como los informes, por lo general son escritos más generales, más descriptivos, ¿sí? Donde se analizan tal vez las categorías, los conceptos propuestos por un autor, y las tesis, los papers y los ensayos, bueno, llevan un trabajo mucho más específico, bueno, en el caso de las tesis y de los papers, donde ya aparece una hipótesis o una idea que va a guiar toda esa investigación. De todas maneras, ustedes, si ya seleccionaron en base a la ejercitación de las preguntas, de los problemas, de las áreas de la filosofía, tal vez alguno pueda formular un enunciado a modo de idea, a modo de, llámese hipótesis, que pueda acompañar ese trabajo. ¿Sí? Tal vez esa misma pregunta se puede reformular de las preguntas que seleccionaron. Por ejemplo, Luis recién cuando hablaba en torno a la pregunta por Dios, ¿sí? Tal vez alguna de esas preguntas se pueda reformular y quede como una oración o como un enunciado que no necesariamente esté como una interrogación y que pueda acompañar ese escrito. Bien, sigo. Cualquier cosa, si hay alguna duda y demás, recuerden que no los veo, así que abran los micrófonos, por favor. Bueno, ahora paso a la siguiente diapositiva que tiene que ver con los elementos indispensables o cuáles son los contenidos mínimos que va a tener nuestro escrito, ¿sí? Un título, como les decía recién, que puede ser un enunciado, puede ser una pregunta, que acompañe ese desarrollo, ¿sí? El nombre del autor, bueno, autores. Tal vez algunos de ustedes sean amigos o compañeros y quieran llevar adelante una reflexión
bueno, en grupo, eso también se puede hacer. Un breve resumen, que esto, lo mismo que las cuestiones metodológicas, tal vez en esta primera instancia podemos tomarnos algunas licencias, ¿sí? Porque el escrito no va a tener una extensión de más de 5 páginas, entonces tal vez poner todo en esas 5 páginas es mucho y después las cosas se empiezan a confundir, entonces tal vez podemos obviar el resumen o para aquellos que les sea fácil la redacción lo pueden incluir. Y después una introducción, ¿sí? Que ya va a formar parte de lo que va a ser el desarrollo general de ese escrito, ¿sí? Donde hay que presentar el problema, argumentos, hipótesis, objetivos del texto y la metodología utilizada, como les decía recién. Tal vez las cuestiones metodológicas acá también las podemos obviar porque es la primera vez que vamos a hacer, es la primera vez que estamos haciendo este taller en torno a las prácticas filosóficas. Metodológicas, no tuvimos tiempo a dedicarle su análisis y tal vez será para un segundo taller esa cuestión. Así que eso es algo que por el momento también podemos omitir o si alguno de ustedes lo quiere aclarar, no hay ningún... Después, que hace una diapositiva. ¿Por qué no pasa? Bueno, ¿la ven? No ven la siguiente. Ahí va. Ah, ¿se ve? Sí, sí se ve, sí se ve. Sí. Ah, bien, buenísimo. Bueno, yo no la veo. Perfecto. Tenemos entonces el desarrollo, ¿sí? Que esto va a ser básicamente el nudo de ese escrito, ¿sí? El trabajo que ustedes tienen que llevar adelante en base a lo que decidan, al tipo de texto o de escrito que deseen construir, ¿sí? Por lo general, y lo que ya les fuimos respondiendo en los correos, les pedimos para aquellos que se encuentran por primera vez con bibliografía filosófica, ¿sí? Con esa bibliografía primaria, que intenten de hacer una especie de vocabulario y centrarse en los conceptos centrales, los conceptos técnicos del autor, que eso siempre es importante y le da valor académico y filosófico al escrito, ¿no? Que no usen términos propios, salvo que sea para aclarar algo sobre lo que se está escribiendo, sino siempre intentar de utilizar los conceptos que el autor propone, que siempre es más que pertinente y además hacia la labor analítica. Acá dice entonces el desarrollo del texto, donde se presenta la información y el análisis que hemos realizado. Pueden organizarse en apartados que facilitan la lectura y la organización de los argumentos. Obviamente, otra vez, por la extensión de este escrito, tal vez no se puedan construir apartados o capítulos, pero bueno, es algo que en caso de que el desarrollo les quede muy extenso, tal vez se pueda poner un subtítulo, ¿sí? Algo que divida todo ese escrito para que no quede un solo bloque de corrido, que a veces la lectura se vuelve muy pesada. Eso también es algo que lo vamos a ir practicando. Después tenemos las conclusiones, ¿sí? Donde se recuperan los resultados del análisis presentado en esos apartados. Algunos, no me acuerdo ahora cuáles eran de los correos, pero algunos de ustedes, por ejemplo, en torno a algún problema, ¿sí? De estos problemas filosóficos que estuvimos trabajando, tenían una cierta respuesta. Por ejemplo, pienso en la cuestión sobre si hay o no una naturaleza humana, la respuesta sartreana de Sartre,
a esa cuestión, ¿no? Donde justamente él propone que el hombre no es, sino que primero está en el mundo, ¿sí? Y en la medida que elige, ¿sí? Es a partir de esa elección libre que el hombre se va constituyendo. Entonces no hay algo así como una esencia, sino que justamente primero estamos, ¿sí? Y después nos vamos constituyendo. Entonces, ahí hay una respuesta a esa pregunta por la naturaleza humana, pero crítica, ¿no? Sería en este caso, pero uno de sus compañeros, cuando podía organizar toda esta información, también le aparecían una serie de cuestiones o de nuevos interrogantes en torno a ese problema. Entonces, tal vez ahí, que eso también es algo que lo vamos a ir practicando y que ustedes se van a ir dando cuenta a la medida que avancen en ese escrito, que tal vez no puedan llegar a una conclusión cerrada, ¿no? Donde digan, bueno, después de haber leído todo esto, después de haber investigado sobre este tema, puedo decir que, y puedan resolver la cuestión. Tampoco es pretensión del taller que ustedes tengan que resolver un problema, ¿sí? Tal vez en esa conclusión puedan formular nuevos interrogantes, puedan aparecer nuevas preguntas, puedan dejar el problema abierto para un segundo trabajo, ¿sí? No necesariamente tienen que concluir a modo de cerrar el problema. Voy a la definición entonces de las conclusiones, donde se recuperan los resultados del análisis presentado en los apartados. Es un texto breve y esquemático, ¿sí? Y no se presentan evidencias nuevas. Y por último, ¿sí? La bibliografía, que esto va a ir al final de el trabajo, que en el material que les mandemos sobre las normas para citar van a encontrar las referencias también bibliográficas, así que por eso no se preocupen. Es importante siempre, así ustedes saquen información de internet, todo lo que no sea de elaboración propia, que aclaren de dónde se saca. Por eso, tanto las citas como las referencias bibliográficas son fundamentales, si bien es la cuestión más formal del escrito y por ahí no tan creativa, esto es fundamental, que esté en el trabajo, ¿no? Porque da cuenta, la lectura da cuenta del material, da cuenta de los lugares donde se extrae ese material, entonces eso siempre es importante que esté. Lo mismo ahora cuando pasemos a las cuestiones de las citas y las normas para citar. Siempre las citas van a ver que hay, muchísimas formas de utilizar. Por momentos hay veces que solo las citas que uno hace es para extraer una frase, una enunciación, tanto de un autor como un texto que nos parece pertinente, que cierra una idea o que puede abrir una idea y nosotros después podemos generar las aclaraciones pertinentes en torno a esa idea. Pero a veces también las citas nos sirven para incluir información, ¿no? Que a veces en el cuerpo del texto quedan como que nos lleva nosotros tenemos que escribir como máximo 5 páginas y nos lleva más de media página la aclaración de algo que no viene o que está relacionado pero que no es específico sobre lo que estamos investigando, entonces tal vez esa aclaración se puede incluir como una nota al pie de página, ¿no? Donde aclaramos, o tal vez, por ejemplo, ustedes están trabajando vuelvo a Mari, ¿no? Están trabajando sobre Foucault. Y se acuerdan, mientras están armando el texto, se acuerdan que leyeron hace un tiempo un libro que referenciaba algo de esto sobre lo que ustedes están trabajando. Entonces, en lugar de poner en el cuerpo del escrito esto que hicieron la asociación con ese otro material que leyeron en otro momento, tal vez eso se pueda incluir
en una nota al pie. ¿Sí? Todo esto son, bueno, cuestiones que tienen que ver con la práctica, pero digo, para diferenciar cuando la cita tiene que ver simplemente con algo que extraemos del material que estamos leyendo, ya sea una frase, un párrafo, bueno, algo que es importante para nuestra investigación, o cuando recurrimos a estas notas al pie, ¿sí? Justamente para agregar información o para oponer, porque a veces también nos encontramos con, no sé, por ejemplo, en el caso, como decía hace un ratito, si afirman en ese trabajo que no hay algo así como una naturaleza humana, tal vez en una cita se podrían incluir otros filósofos que van a discutir esa idea, ¿no? De que hay algo así como una naturaleza humana, para no poner, para no entrar en ese debate en la estructura del texto si ustedes quieren desarrollar, por ejemplo, las principales categorías, los principales conceptos de la obra sartreana. Pero bueno, esto es algo que en la medida que ustedes vayan avanzando, podemos ir acomodando y mejorando ese escrito. Por eso, como decía al principio, no piensen que van a escribir de una sola vez y de corrido, sino que por lo general todos estos archivos van a ir siendo borradores hasta que puedan construir el escrito definitivo. Y como les decía recién, si bien hay varios lugares de referencia bibliográfica y de normas para citar, nosotros nos vamos a quedar con las APA, ¿sí? Que son las que en nuestro contexto, en el área de las humanidades, en general las referencias que utilizamos. Yo acá en el Power les puse la página web donde pueden remitirse. De todas maneras, nosotros le vamos a enviar el archivo con todas estas referencias para que ustedes simplemente vayan ahí, un archivo muy sintético, y van a encontrar cuando citan un libro, cuando citan una revista, etcétera, 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 van a encontrar todas las referencias. Bueno, y al final del Power están la información de donde extrajimos todo este material, que es tanto de UBA como de UNTREF, así que para aquellos que quieran dedicarle más tiempo a la lectura, también le podemos enviar este material. Bueno, voy a dejar de compartir, así los veo y los escucho. Si hay dudas, preguntas. Bien, bien. Bueno, te hago una preguntita, ya que estamos. Sí. Viste que, bueno, lo mío era más una recopilación en este punto todavía que una elaboración de otro tipo, pero igual, ¿qué estilo tiene el texto filosófico cuando uno cita específicamente la frase o el concepto de alguien? Suponete Aristóteles en su libro tal dijo, bim, 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 bim. Lo transcribís, lo reinterpretás en general, o sea, hay una reinterpretación personal si fuera una especie de monografía. ¿Se cita textual o se reinterpreta en general y se cita entonces la fuente? No. Las dos cosas, dependiendo otra vez de lo que querramos hacer en ese escrito. O sea, si es, por ejemplo, como vos decís, bueno, Aristóteles dice que, por ejemplo, el fin de las acciones humanas o que todas las actividades humanas conducen a la felicidad. Eso no es algo que nosotros podamos, o sea, que lo podemos decir, pero estaríamos haciendo plagio, ¿no? Porque es algo que se sobreentiende que es una frase o una cita o una elaboración propia de Aristóteles. Entonces, tal vez ahí lo que podemos hacer es extraer esa cita, ponerla en el cuerpo del trabajo, bueno, ahí van a ver en la referencia exactamente, entre comillas, dependiendo de la cantidad de líneas que tenga y demás. Y después, si es necesario, se pueden hacer las aclaraciones como nosotros reforzando esa idea, ¿no? Ponemos la cita y hacemos la aclaración. Porque a veces, ¿qué pasa? Escribimos
en esto de que uno por ahí está leyendo y escribiendo, hago como si tuviera la compu, ¿no? Y escribiendo, tomando apuntes, después llega un momento en que no se sabe cuándo habla el autor y cuándo hablamos nosotros. Exacto. Entonces, la importancia de la cita es esa, ¿no? O sea, referir al autor y después hacer las aclaraciones. Por eso te digo, es usual colocar, insertar textual una frase o... Sí. Es correcto, digamos, es correcto textual un fragmento y referirlo después, bueno, seguir el hilo de la cuestión, pero... Exactamente. Y también pensando en la extensión, ¿no? Como siempre, o sea, tampoco la idea es que ese escrito sea una recopilación de citas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 5 páginas y ponemos 25 citas, es como que básicamente no elaboramos nada, copiamos. Entonces, por ahí, dentro de todas esas citas que nos parecen pertinentes, interesantes, porque bueno, después cada uno, porque como también es un proceso muy creativo el de la escritura, después tal vez algunos de ustedes digan, bueno, no, la verdad que esta cita no sé si tiene que ver o no con lo que estoy escribiendo, pero a mí me pareció súper interesante y me gustaría reflexionar sobre esto. Bueno, entonces después cada uno va a ir, nos va a ir explicando por qué tomó las decisiones que tomó, por qué seleccionó esta cita en lugar de la otra. Por eso digo, la idea es que no sea un recopilado de citas, sino que ustedes tengan algún criterio para seleccionar en esa cantidad de páginas, bueno, que no sea solamente transcribir ideas del autor, sino que puedan elaborar algo en base a esas citas. Pero tanto en un trabajo monográfico, como en un informe, como en un paper, creo que siempre, bueno, incluso en las tesis, nosotras con Miru, cuando pensábamos en esto, también pensábamos en nuestros trabajos de investigación, y bueno, y también ahí aparecen preguntas y aparecen citas, pero la idea es que no sea un recopilado de citas, sino que ustedes puedan ir dialogando con el autor o los autores que seleccionen. Incluso a veces también pasa que a lo mejor no encuentran una cita para cerrar una idea, entonces pueden lo que se llama parafrasear esa cita, ¿no? Diciendo, bueno, tal como dice Aristóteles bueno, no sé, usamos la referencia canónica y acomodar la idea, ¿no? O sea, es como que no sería una cita, pero tampoco serían palabras propias nuestras, sino como explicativa explicativa de lo que se quiso decir. Pero bueno, siempre la cita, mientras ustedes refieran, por ejemplo, esto no pasa tanto en los niveles superiores de educación, pero en otras instancias educativas, ¿no? La gente copia y pega y nunca define, a veces piensan que sacar cuestiones de manual o de páginas web, o sea, está mal. No está mal. O sea, obviamente hay páginas web que son más pertinentes que otras, ¿no? Cuando uno recurre al Rincón del Vago, bueno, esto no sé si se puede decir. Mire, yo nunca sé si estas cosas se pueden decir o no, porque después quedan grabadas, bueno, por las dudas no las voy a decir. Ya veo que me meto en lío. Bueno, hay ciertos lugares que bueno, que son, no como pasa siempre con las páginas de internet, que bueno, ¿no? Es un mundo que no tiene límites, entonces hay lugares que son muy inapropiados, que no tienen referencia o contenido académico, que cualquiera puede escribir y esas cuestiones quedan ahí dando vueltas sin ningún criterio. Entonces, pero después también hay muchísimos sitios, las universidades, hay bibliotecas digitales, entonces hay lugares que son más que pertinentes. Lo importante es que siempre nosotros pongamos la referencia de dónde sacamos la información. Eso es lo más importante y por eso también le dedicamos este tiempo a las formalidades y a las cuestiones generales, porque son importantes. Por eso digo, para los que nunca escribieron, contenidos mínimos de lo que tienen que tener en ese escrito, ¿no? Que son las cuestiones formales, un breve enunciado o idea que acompañe ese escrito, un desarrollo, la bibliografía, alguna idea de cierre o conclusión, ¿sí?
el nombre de ustedes, por supuesto, el espacio al que pertenecemos, que es la Universidad Abierta para Adultos Mayores, y después que ustedes elijan dentro de estas posibilidades entre monografía, ensayo, paper y demás, con el tipo de escrito que se sientan más cómodos. Por eso digo, no se trata siempre de generar o formular problemas nuevos, sino, como hablábamos la semana pasada, para la compañera que estaba interesada en ética kantiana, para aquellos que van a trabajar con Aristóteles o con Platón, ¿no? Un muy buen trabajo filosófico es el análisis de los textos, ¿sí? Poder comprender los conceptos, las categorías, cuáles son los problemas que aparecen en esos textos, el área, la filosofía a la que se está refiriendo el autor. Bueno, todo eso es un trabajo filosófico más que importante y muy bueno. Así que bueno, eso queda a gusto y a comodidad de ustedes con lo que se sientan por ahí más seguros. Por eso digo, van a empezar escribiendo algo y seguramente lo que quede al final sea algo muy distinto con lo que iniciaron esa investigación. Miru, no sé si querés agregar algo. Sí, ahora les dejo por el chat que en la parte del buscador, si pones académico, te sale este link y ahí se pueden buscar artículos, libros, páginas web más pertinentes de las que serían como las que trataríamos de evitar cuando hacemos un trabajo escrito. El problema está en esas páginas que no sabemos ni quién la escribió, ni nada, que a lo mejor es un buen resumen, pero se queda solamente en el buen resumen. Y el problema de eso es que si copian y pegan directamente y se apropian de esas palabras. Que bueno, ahí estaría lo que Florencia comentó hace un ratito sobre el plagio. Pero buscando ahí, si ponen en el buscador, ahora les pongo acá en el chat, les va a salir ese link de búsqueda y ahí pueden buscar lo que ustedes quieran de cualquier tema. Lo ideal es poner, por ejemplo, un autor, algunas palabras claves que vayan orientando hacia lo que quieren leer, porque si ponen Kant, por ejemplo, va a salir millones de cosas. Entonces, bueno, Kant, juicio sintético a priori, explicación, introducción, o críticas, o comentaristas de, entonces van restringiendo un poco la búsqueda para tener algo más específico. Y generalmente son artículos de revistas o libros, entonces es como que es una información chequeada, no quiere decir que la calidad o la buena calidad, eso lo van a ver ustedes cuando lo lean, pero por lo menos no estamos dentro de esas páginas como de dudosa, no sé cómo se podría decir, Procedencia. para no decir otras cosas. Claro, sí, por eso digo, siempre, por eso también nosotras si bien estamos atravesados por la virtualidad y demás, y por ahí no es tan fácil el material, bueno, hacemos todo el esfuerzo por intentar si no los tenemos en PDF y no los podemos conseguir, les mandamos el título para ver si lo pueden buscar ustedes, si se pueden acercar a una librería, porque bueno, hoy por hoy tampoco están las fotocopiadoras ni las bibliotecas de las facultades abiertas, entonces eso también nos limita un poco la posibilidad del material de lectura, pero bueno, siempre intentamos de que sea, bueno, lo mejor que sea a nuestro alcance para que realmente ese trabajo tenga la validez y la incumbencia que tiene. Bueno, ahí veo que Mónica levantó la mano. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta, digamos, formal en cuanto a la presentación del trabajo. Son 5 carillas o 5 páginas. ¿Qué tipo de letra
tendríamos que utilizar, qué tamaño de fuente, para, digamos, centrarnos en la cantidad máxima de páginas a escribir. Por un lado eso. Por el otro, si hay una fecha tope para la entrega, y deduzco que previo a esa entrega final, uno tiene la posibilidad de enviarles un borrador del trabajo, como para hacer las correcciones que sean necesarias. Bueno, esa era mi consulta. Bien, ahí estaba esperando, Miru, abrías vos. Dale, hablamos. Sí, yo te estaba esperando vos. Sobre los criterios de formato de texto, generalmente se usa el tipo de letra Arial o el Times New Roman. Sí. De tamaño de letra 12, interlineado 1.5, texto justificado, y bueno, también podés poner espaciado en la primera, sangría en la primera línea. En cada inicio de párrafo hay una opción para poner cuántos centímetros corrido del texto, pero bueno, esas cuestiones las podemos ir viendo, no se preocupen tanto por el formato, porque eso, de última, nosotros lo cambiamos, pero sí más o menos tener en cuenta los tipos de letras, estos dos tipos de letras, y más o menos eso, la extensión van a ser parecidas a todos. La letra Arial es mucho más grande que la otra, así que por alguno que se siente inseguro, como de decir no llega a las 5 páginas, cambia de tipo de letra y seguramente va a llegar, o al revés, pero bueno, tampoco es que no sea una limitación las 5 páginas. Esto es un inicio, y también si quieren pueden enviar el primer borrador. Después Flor le va a decir más las fechas, que las tiene más presente que yo, pero eso se va a ir viendo y puede ser un texto que quede abierto, o sea, para seguir trabajando. El ejercicio de escritura a veces recomiendan que sea todos los días un ratito, aunque sea unos minutos, ir viendo el borrador de ideas, como una lluvia de ideas, o de puntos disparadores a dónde va a ir el texto. Otra forma es que un primer borrador sea como una estructura. Bueno, yo voy a elegir tal tema, tal problema, mi primer paso va a ser tratar este concepto o este enfoque. En mi segundo paso va a ser empezar a indagar sobre las posibles respuestas a mi pregunta inicial, si la hubiere. Mi tercer paso va a ser recopilar todo lo que hice y tratar de hacer una conclusión al trabajo, pero bueno, eso es con tiempo, y no hay apuros, en el sentido de que no esperen que de entrada salga un texto, porque bueno, a mí nunca me salió lo que sufrí haciendo la tesina y escribiendo no sé cuántas páginas. Calculo que a Flor también, trabajo tremendo, es de muchos borradores. Yo no sé cuántos, los tengo guardados todos mis borradores, pero debo tener un montón de versiones de tesinas, y aparte por partes, así que no, es complejo eso, pero es un ejercicio y para ir habituándose, nada más. Y bueno, y ahí va a salir un poco más esta cuestión de cuestionarse filosóficamente o analizar desde una perspectiva filosófica. No sé qué otra pregunta quedó de las fechas. Era el 16, el martes 16, que no habría clases, ¿o no, Flor? ¿O me estoy equivocando de eso? Sí, les iba a decir, para que a todos les quede esto mismo que Miru dijo respecto a la tipografía, bueno, y demás, en el mismo archivo donde les enviamos las normas APA, también van a encontrar el archivo con estas cuestiones de tipografía, estilo, número de letra y demás. Y después, respecto al calendario, el martes que viene es feriado, ¿sí? Porque es el feriado de carnaval, el 16. Entonces, nosotras con Miru lo que habíamos pensado es, para no perder la clase, ¿sí?
para los que vayan avanzando en toda esta semana y nos quieran ir enviando un borrador, como decía Miru, algunos ítems, o sea, lo que ya puedan ir pasando en limpio, ¿sí? Para que nosotros se lo vayamos supervisando sería lo ideal, porque después, el martes 23, sería el último encuentro, ¿sí? de esta propuesta. De todas maneras, nosotras lo que pensábamos era, o sea, una vez que ese trabajo fuese como la última corrección, más allá de que uno lo vuelve a leer y dice, no, ya lo cambiaría, bueno, no importa. Cuando uno dice, bueno, esto está para entregar, lo que nosotros queríamos hacer era un encuentro de que mínimamente cada uno de ustedes comente sobre lo que escribió, por qué eligió el tema que eligió y demás, y nosotras juntar todos esos escritos en un formato digital y compartirlos para todas las compañeras y compañeros bueno, que forman parte del curso, ¿no? Como un material ya de circulación, que no, por eso digo, estamos produciendo contenidos y conocimientos, más que contenidos, así que eso está bueno que nos quede, ¿sí? Como material de curso, como conocimiento y demás. Así que esos serían, por eso digo, el 16 que trabajaríamos a través del mail y el 23 el último día del taller, que vamos viendo en la medida que ustedes nos vayan enviando los escritos, si el 23 podemos hacer como esa especie de cierre de taller y si no, bueno, lo pasaríamos para la semana siguiente. Algún encuentro en marzo donde podamos hacer esa devolución. Todo va a depender de lo que ustedes puedan ir avanzando también en la redacción y demás. Por eso les ofrecemos ese martes que pudiéramos continuar tanto el mail como los que tenemos WhatsApp y también hablamos por ese medio, no hay inconveniente, cualquiera de las dos vías de comunicación, como para aprovechar esa semana y que no nos quede tanto tiempo sin estar en contacto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguien más? Sí, yo les quiero pedir un favor. Pero es por una cuestión técnica. Yo no he podido conectarme a partir de mi computadora, solamente lo pude hacer con el celular. Eso hace que no tenga acceso al chat. Y los enlaces que ahí aparecen no los puedo ver. A lo mejor, no sé, pregunto, si no es mucha molestia, lo pueden mandar por mail. Sí, lo mandamos por mail. Y ahora cuando mandamos el PowerPoint de hoy, incluimos los links y no hay problema. Así que ahí los tenemos por mail y listo, quedan grabados a todos. Sí. Bárbaro, buenísimo. Gracias. Bueno, y ahora les hago así una pregunta general. ¿Cómo se sienten? ¿Están muy desbordados? ¿Están animados con este desafío? Bueno, que nos cuenten un poco, como decía Miru, ¿no? Para nosotras también llevar adelante estos trabajos de escritura no fueron tareas fáciles, empezando por el trabajo de Antigua en adelante, siempre fue un desafío construir los proyectos, los escritos, bueno, ni hablar de la tesina. Así que, no sé, ¿qué les parece? ¿Cómo se sienten? Bueno, ya algunos están más avanzados, ya con algunas lecturas. Bueno, les pregunto en general, que se anime a comentarnos. Sí, Ale, veo que levantaste la mano.
Estás con el micrófono silenciada. Sí. Norberto, yo creo que es un hermoso desafío. Yo creo que tenemos derecho a sentirnos como cuando éramos chicos y teníamos que hacer algún papelito escrito que nos emocionaba mucho. Y bueno, y esto es un desafío interesante sobre temas que nos preocupan a todos y que van a ser de lo más diversos. Yo no lo tengo fijo ya desde el momento de la propuesta de ustedes, ya tengo el tema fijado, pero ya no aguanté, digamos, esta hora sin tomar notas de lo que voy a escribir sobre ese tema. Así que estoy como los chicos, evidentemente, un poco ansioso para empezar a escribirlo. Y después vendrán las críticas que son tan interesantes y los comentarios de los compañeros que son, bueno, más importantes todavía y que en esta época tienen un valor incalculable. Así que bueno, el tema para mí en este momento, para mí es indiscutible, ya está elegido y entonces yo voy a empezar a garabatear sobre ese tema y en la medida que pueda ir dándole forma, así como cuando se hace algo con una masa, hay que formarlo con un poco de esfuerzo y un poco de habilidad, ver qué sale y ver si me animo a mostrárselo a ustedes para que opinen. Pero me parece un desafío muy interesante. Realmente me parece que va a ser una hermosa prueba para todos. No digamos para ustedes, ¿no es cierto?, que nos miran como... bueno, no voy a decir cómo nos miran, pero evidentemente ustedes son muy jóvenes y nosotros ya no lo somos. Y esa mirada es de suma importancia para nosotros, por lo menos para mí, de suma importancia. De manera tal que, bueno, eso quería decirles. Yo tengo el tema, ahora voy a ver cómo me arreglo con ese tema, a ver si le puedo dar forma, a ver si le puedo dar la dimensión que ustedes dicen. Ahí me van a tener que perdonar, porque si empiezo el tema y creo que lo terminé antes, y bueno, en vez de 5 páginas tendrá 2 o tendrá 3. Y si me paso un poquito, y les pediré perdón, y les dije, mire, se me fue un poquito la mano, llegué a 6 a 7 páginas, pero me parece muy importante, muy lindo. Así que eso les quería decir, eso es todo. Bueno, no sé Bueno, si muchas gracias. Ahora te doy el pase, Ale. Sí. Y después Bueno, muchas Eleonora. cosas que dijo Norberto, obviamente coincido, ¿no? O sea, esa expectativa, esa ansiedad, porque aparte ya el hecho de tener un trabajo con ciertas condiciones... No se escucha nada, perdón. Con ciertas condiciones, o sea, es algo que uno a lo mejor no está habituado a todos los días a hacer, o sea, con todas estas condiciones, o sea, todas estas normas y demás, esa es la parte interesante. Pero además, me pasó, y lo disfruto mucho, es que el tema que elegí, quizá más que elegirlo, me llevó un poco todo lo que yo estaba buscando, que es, bueno, el sentido de la vida, el existencialismo y demás, son como puertas que se siguen abriendo. Entonces yo, viste, cada vez que voy buscando más material, encuentro un artículo, me voy así como, bueno, tratando de ir siempre a fuentes confiables, ¿no? Y todo eso hace que sea más emocionante todavía porque a mí particularmente me hace repensar un montón de cosas y bueno, ver, o sea, aparte del texto,
lo personal, digamos, ¿no? O sea, en base a todo lo que voy leyendo y demás. O sea que lo hace doblemente valioso, en el sentido de que incorporo o me voy informando y en base a eso pensando, así que todavía le saco más el jugo. Ahora, después, ¿cómo voy a llevarlo a esto al papel? Bueno, ya, ahí no sé, pero ya viste, viene todo con este, digamos, con todo este trasfondo, que yo digo, bueno, algo tiene que salir. No sé si, como dice Norberto, 3, 4, 5 hojas o 10, pero bueno, algo tendrá que salir. Pero lo estoy disfrutando mucho desde ese plano, o sea, de lo personal, y bueno, que creo que un poco fue lo que me guió quizá inconscientemente a esos temas, ¿no? A meterme con esos temas. Así que bueno, agradecida por esa posibilidad, ¿no? De seguir siempre pensando, abriendo puertas. Bueno, gracias Ale, Eleonora y también Roberto. Bueno, coincido realmente con lo vertido por los compañeros, sinceramente es un desafío sumamente interesante, son infinitas puertas, diría yo, que se abren permanentemente cada vez que uno encuentra un texto. En mi caso, realmente es el tener muy poco background en el tema filosófico, de modo que cada cosa que encuentro me parece un mundo nuevo e interesante por descubrir, entonces es muy difícil ir acotando verdaderamente qué es lo que quiero colocar, y por el otro lado me siento completamente imposibilitada de hablar en términos filosóficos en primera persona, de modo que por eso me baso muchísimo en lo que voy leyendo, en lo que voy encontrando, porque no tengo el lenguaje adecuado, tengo un lenguaje completamente distinto cuando estoy acostumbrada a escribir otro tipo de textos, con otro formato y otros objetivos, entonces me resulta muy ajeno y por eso la pregunta de, bueno, ¿puedo insertar las citas? ¿No puedo hacerlo? Etcétera, porque sinceramente es un desafío completamente nuevo, pero es apasionante, es muy lindo. Me gustaría tener muchas veces todo el día para poder disfrutar de redactar y de seguir haciéndolo con más profundidad. Así que les agradezco un montón porque me imagino que para colmo leer y introducirse en el mundito de cada uno de nosotros, en la cabeza de cada uno de nosotros y tratar de corregir y de encaminarnos, sinceramente es todo un trabajo enorme, porque no estamos abordando ni siquiera el mismo tema cada uno de nosotros, así que son todos temas totalmente dispersos y les agradezco un montón el esfuerzo. Vamos a ver qué sale, como dicen, a lo mejor es una hojita, 2 hojitas, y bueno, trataremos de hacer lo posible. Muchísimas gracias. Y a todos por los aportes. Eleonora, quería decirte que el problema no son... Ay, se me fue la voz de Norberto. Estás muteado, Norberto, no te... Norberto, tenés el micrófono, se te apagó. Cerrado. Está apagado el micrófono, Norberto. Está el micrófono cerrado, Norberto, no te escuchamos. Me refiero a que no te preocupes por las puertas que tenés que abrir o que tenemos que abrir, sino por las que tenemos que cerrar. Eso es bastante más difícil. Sí, pero hay momentos en que parece inconmensurable, así que está bueno. No, bueno, pero es muy interesante lo que dicen, lo que decís, Eleonora, es muy lindo, porque, bueno, a nosotras que nos gusta tanto la filosofía, cuando ustedes también se encariñan con ella, para nosotras es un gusto, es un placer contagiar ese cariño por la disciplina. Para nosotros también esto es algo totalmente nuevo, porque es la primera vez que lo hacemos en el curso de filosofía. Ya veníamos con ciertas intuiciones o pensando qué le podíamos agregar al curso, además de que en el contexto, bueno, de estos años de pandemia, del año pasado y de este año que tampoco sabemos muy bien cómo se va a ir desarrollando todo, queríamos sumarle
algo más que no sean solo las clases teóricas, expositivas, retóricas, donde hablamos sin parar y sin respirar a veces, que nos parecía interesante. También es una forma de conocerlos, ¿no? En esto que estamos tan atravesados por la virtualidad, saber qué intereses tienen, qué los interpela. Bueno, no sé, me gusta leerlos. A veces no sé si mis devoluciones están bien, no están bien, intento de hacer lo mejor que puedo, pero es un gusto leerlo y es abrir mundos. O sea, acá también lo que pasa un poco con la filosofía, como ustedes también decían, es que los márgenes a veces también se confunden. Entonces es muy interesante las preguntas que ustedes se hacen, porque no es que nosotras, bueno, por ejemplo, nos pueden decir, bueno, yo tengo ganas de trabajar Platón, y como que nosotras ya nos podemos anticipar a lo que nos van a preguntar o lo que ustedes van a formular. No, la filosofía tiene eso, algo muy propio, que es esa búsqueda inagotable de problemas y de cuestiones que entonces no es que ya nos podemos como anticipar a lo que va a pasar. Es medio un proceso creativo que vamos construyendo, y por eso también es importante el encuentro, ¿no? Lo que hacemos de manera colectiva, porque creo que siempre nos suma, ¿no? Escuchar al compañero, escucharnos entre nosotros. Así que es un desafío y es algo, no sé, que para mí también es súper lindo. Así que les agradezco yo también la posibilidad. Bueno, Roberto, Luis, Miru, María Elena. Bueno, sí. En primer lugar, agradecerles a ustedes todo este esfuerzo de estas fechas de verano y la buena idea que tuvieron en dar este espacio. Me parece sumamente interesante realmente. Y bueno, coincido con mis compañeros también. Es como decir, bueno, tenés una idea, la tenés, y surgen otras y otras y otras y otras. Yo tengo tantos borradores que ya, mirá, decís vos que los enumero, porque no sé ya ni por dónde empezar. Y cada vez que voy a adentrarme a cerrar, otro se abre y así. O sea, tengo todo acá, lo tendría que ordenar y después va a ser el gran desafío llevarlo al papel ordenadamente, ¿no es cierto? Pero realmente me encanta la idea, me encanta. El tema es que sí, realmente no tengo mucho tiempo para dedicarle como quisiera por el tema del trabajo y demás, pero el sábado estuve desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche y no me di ni cuenta, escribiendo, escuchando, juntando, buscando. Ay, no. Pero como después, viste, la cabeza hace lo suyo mientras uno duerme, aunque uno no lo crea, uno se levanta por ahí con las cosas un poquito más ordenadas. Pero sí, se abren portales. Me encanta porque esto también te da las ganas de seguir buscando, investigando, ¿viste? Pero bueno, es como dijo Norberto, serán 2 hojas, serán 4, serán 3, serán 5, no sé. De alguna manera esto va a empezar. Ahora, ¿dónde va a concluir? No lo sé. A lo mejor queda abierto, probablemente, para poner otras cositas también. Bueno, eso quería aportar. Aceptemos que esto es un granito de pimienta que le estamos echando a esta comida. Y aceptemos que es un descenso desde la filosofía allá arriba al mundo actual y al tiempo actual. Sí. Porque las cosas que vamos a escribir van a estar, queramos o no, en parte relacionadas con esto que estamos viviendo en el momento actual. De manera tal que nos va a hacer bien a todos. Vamos a estar muy conformes. Y nos vamos a reír un poco también, porque algunas, perdonen ustedes el término, algunas macanas vamos a escribir seguramente. Pero bueno, que sea el reflejo de lo que pensamos en este momento,
ya que nos tenemos que conocer a través de este medio que es tan complejo, tan difícil para reemplazar lo que eran las clases, hagamos lo que podamos, pero no pensemos que lo que vamos a escribir va a ser todo de alta filosofía. ¿Por qué? Y porque la filosofía está en la vida de todos los días, y eso que vamos a escribir también es filosofía. Es lo que me parece. Gracias, Norberto. Bueno, Roberto y Luis. Bueno, me resulta interesante que nos estamos escuchando todos, entre todos nosotros, y bueno, dentro de mis posibilidades y limitaciones que te voy a mandar por correo, vamos a ver qué pasa, qué puedo escribir con los tiempos y vamos a ver qué pasa. Y bueno, son tiempos complicados, que no nos podemos ver, y que la única solución es la vacuna para que todos podamos volver a una normalidad. No hay otra solución. Así que vamos a tener que seguir teniendo paciencia. Y bueno, a ver qué pasa con la vacuna y todo eso. Para adelante. Bueno, era eso nada más. Nada más. Y gracias, chicas, a ustedes porque le están poniendo más de lo que le tienen que poner en el curso, porque yo hice otros cursos el año pasado y en el 2016, y bueno, veo que le están poniendo, bueno, es la vocación de ustedes, pero le están poniendo mucho. Así que muchas gracias a las dos. Y saludos a todos, como digo yo. Lo del lenguaje inclusivo lo uso porque el otro día alguien habló de eso. Realmente tiene una intencionalidad política de utilizarlo. Así que, bueno, nada más. Indudablemente la inclusión pasa más que nada por otras cosas, ¿no? Porque se logran, pero bueno, algo es algo. Y ya me fui por las ramas. Gracias, Luis. Bueno, Roberto, te escuchamos. Sí, lo último que dijo Luis es lo que es la maldición que tengo, que está reforzada por internet principalmente, de que me pongo con algo y a veces me pongo a leer un libro entero para sacarme la duda si realmente lo que decía tal era así o es un invento, bueno, todo eso. Así que el problema de la extensión es limitarla y no ir no abrir la cantidad de puertas que se van apareciendo, porque repito, con internet es infinito eso, no se termina más. Así que como para compartir a nivel personal, yo lo tomo de forma relajada este trabajo. Primero que considero que 5 páginas las llenás enseguida. Digamos, a lo mejor en una semana, si uno se pone todos los días, como decía Mayra, que es importante dedicarle y tener una mínima constancia, y por más que uno no tenga tiempo de ponerse a escribir, pero tener la idea en la cabeza todo el día, y se resuelve, salen cosas, es natural. Y no lo voy a hacer con total placer, digamos, no solo no ante la demanda, ¿no? que ponen ustedes y que lo hacen muy bien, que es lógico, y les agradezco también que pongan una fecha y todo eso, porque si no, uno no lo hace más en realidad. Y lo que voy a hacer, digamos, es algo que yo traía del año pasado, que lo venía siguiendo a partir del curso anual que dieron, y por supuesto lo voy a continuar después
de este primer informe, como lo llamo, de la cuestión. Bueno, eso. Bueno, buenísimo. Bueno, creo que es interesante en esto que estamos compartiendo, que para no frustrarnos, porque en muchos viene saliendo esto de lo ilimitado, ¿no? De la cuestión. Y también un buen ejercicio es ponernos, ¿no? Ciertos márgenes. Como primera cuestión y como una sugerencia general, o sea, intenten de arrancar a leer algo, ¿sí? O sea, nosotros les fuimos compartiendo bibliografía en base a lo que ustedes nos fueron más o menos indicando que les gustaría, sobre lo que les gustaría trabajar y demás. Entonces arranquen por leer las fuentes, ¿no? Ese filósofo, ese autor, como para que no todo sea tan abierto, porque a veces las cuestiones cuando son tan ilimitadas nos asustan. Entonces, para que no sea tan abierto, intentar primero de acotarnos a esa primera lectura, ¿no? Como decía Roberto, y es cierto, esto tal vez sea un ejercicio, una práctica que no es mucha la extensión, es más por la cuestión de cumplir con el taller, de poder generar algo y demás, pero también puede ser un trabajo que continúe, puede ser algo que se suspenda por el momento y se retome en otra instancia. Entonces, creo que un buen ejercicio es primero acotarnos a esa bibliografía, ¿no? A ese material primario que es como el disparador del problema. Que ustedes puedan, en muy pocas palabras, transmitirnos, ¿no? Digo, al grupo, sobre lo que quieren investigar, sobre lo que les preocupa, los ocupa, los interpela, esto es lo más difícil, ¿no? Que ustedes en 2 o 3 líneas nos digan, a mí me interesa trabajar el problema, no sé, digo un ejemplo, ¿no? Yo leí el banquete de Platón, entonces sobre lo que quiero trabajar son sobre las diferentes concepciones del amor. ¿Sí? En el diálogo, el banquete de Platón. Bueno, que ustedes puedan decir, eso siempre es lo más difícil, ¿no? Porque eso significa que uno recortó el tema, sabe cuál es el problema, tiene en claro la propuesta del autor, pudo reconstruir analíticamente todo ese trabajo de investigación que lleva adelante el filósofo. Entonces, eso es lo más difícil y es justamente el resultado de toda esa búsqueda, como decía también María Elena, que el sábado tuvo un montón de horas. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Obviamente entiendo que no todos disponemos del mismo tiempo, eso por supuesto, pero digo, este ejercicio que María Elena nos cuenta es digamos, el trabajo que hay que hacer, ¿no? Ponerse a buscar, tachar, investigar, cerrar, ya sean unos minutos, horas, días, lo que ustedes consideren. Pero de esa forma se hace, ¿no? No hay otra. A veces sí nos pasa que, a veces, no sé, aparecen las ideas mágicamente. Yo, que nunca fui una persona iluminada, yo creo que las cosas hay que estudiar, hay que investigar, llevan, como Miru también en algún momento lo dijo, llevan horas y horas de estar sentado en una silla, leyendo, ¿no? Así se construyen tanto los escritos como los problemas, como el conocimiento filosófico, el saber filosófico, o sea, después sí creo que hay toda una cuestión que algunos tenemos más una actitud filosófica que otros, pero digo, a la hora de poder elaborar ese problema y poder transcribirlo al papel, el camino es ese, me parece, ¿no? Como ponernos a leer por poco 2, 3 páginas las que sean e intentar de poder, como también decía Miru hace un ratito, seleccionar o escribir en ese papel algunos ítems de lo que pude reconstruir a partir de esa bibliografía. Y al otro día modificarlo y así se va armando después solo el camino. Pero creo que el esfuerzo más grande es poder acotar ese problema sin
tener que, sin irnos por las ramas, como ustedes dicen, porque es cierto, a la medida que uno abre una puerta, se abren 1.000.000 más al infinito. Entonces, por eso digo, siempre volver al principio y decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero contar? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que, sobre lo que me pregunté originalmente, que me llevó a leer este filósofo, este escrito? Tener esa claridad también creo que les va a ayudar a ustedes a la hora de volcarlo a la escritura o volcarlo al papel, que puedan como construir un argumento, ¿no? Una formulación que sea también comprensible y que el resto de los compañeros pueda entender sobre lo que están hablando. Más allá después del vocabulario, que también todo eso se construye. Van a ver que hay mucho vocabulario que va a aparecer de los propios filósofos, y después también hay el estilo, que eso, bueno, es otro tema y es otro mundo que quedará para encuentros posteriores, que también todo creo que es parte de la práctica y de la ejercitación, y no se preocupen por la extensión, si son 2 páginas, si es media carilla o si son 7, ¿no? Lo importante es que pueden transmitir algo, que ustedes se queden conformes con eso que nos compartieron. Todo después siempre hay tiempo para mejorar, para profundizar, porque esto también, por eso digo, la filosofía, que parece siempre que es muy amplio todo, pero creo que poder acotar el problema y poder en muy pocas palabras que un otro, ¿no?, comprenda sobre lo que están trabajando, creo que esa es como la clave y es un elemento importante para poder llevar adelante como esta investigación, y que no crean que les falta, porque a veces también pensamos que eso que estamos, sobre lo que estamos leyendo, lo que estamos investigando, es pobre o podría tal vez ampliarlo más. No. A veces no es necesario ampliar tanto, sino con poder acotar un problema, y por eso digo, en muy pocas palabras poder explicar sobre lo que vamos a trabajar. Creo que eso también les va a ayudar a ordenarse y no irse por las ramas. Bueno, Miru, no sé si querés decir algo, agregar algo. Sí, que como verán, el proceso de escritura es un proceso que no es individual, se es compartido, la escritura es compartida, por más que ustedes se sienten y escriban por su cuenta, es una forma de dialogar, ya sea con sus compañeros, o con familiares, o con amigos, o con docentes, si es en un trabajo para un ámbito educativo, o en una investigación también. Por algo se tiene directores y codirectores que te van guiando, que a lo mejor no sabés lo que vos querés, pero ellos que tienen ya más cancha en el mismo tema saben guiarte y ponen en orden tus ideas, como también está el otro que lee y te puede decir, bueno, yo acá no entiendo qué decís, y vos buscás otra forma de comunicar eso para que el otro te entienda, porque siempre va a haber alguien que te lee, no importa quién, ni el nivel, ni nada por el estilo, pero entonces uno escribe para uno mismo, pero en realidad está comunicando para otro, entonces ahí siempre hay un diálogo como oculto, entre comillas. Y la otra es que no se sientan frustrados, y ni Luis, que dijo en el chat que no estaba relajado, espero que no sea por esta tarea. Y si no, cualquier cosa, si ya les pesa demasiado anímicamente, se puede ver en otro momento, no es obligación, no es un deber. Estamos en una instancia que es por elección que ustedes están haciendo este taller, no por deber, no tienen que rendir cuentas a nadie. Y el escrito tampoco es por una cuestión de que lo vamos a evaluar de aprobado o no aprobado, para nada. El escrito es, como la mayoría lo dijeron, un momento de placer, de estar relajados, de compartir algo entre todos, pero no hay acá nadie que tenga la vara más alta o más baja, ni un dedo acusador de decirles, no, mirá lo que vas a escribir.
Y sí, obviamente estarán las macanas, como dijo Norberto, pero bueno, si hay algo muy, muy desastroso, vamos a decirlo, pero con todo el amor del mundo, pero nada de señalar de esto de creernos más o menos por si alguien maneja mal un concepto, que errores se cometen siempre, así que no hay problema. Sería raro si no cometiésemos errores. Ahí ya sería más preocupante. Sí, aparte que se aprende muchísimo más a nivel colectivo cuando alguien comete un error, entre comillas, que cuando está aparentemente todo bien. Y aparte que del diálogo que vos decías, que es un trabajo colectivo, que uno lo habla o lo piensa, se imagina por lo menos que tiene un interlocutor, la filosofía, bueno, y otras disciplinas también, es un diálogo continuo con los muertos, porque estamos hablando con Platón, con Descartes, con Santo Tomás de Aquino, y cuando hacemos eso los revivimos, ¿no? Porque nos imaginamos que estamos discutiendo más allá del paso de los siglos y del espacio con toda esta gente. Bueno, estaba esperando a ver si Miru. Sí, tal cual, muy interesante esto que dicen del diálogo con ese otro. Creo que también eso es fundamental en todo sentido. Y también hacer filosofía siempre, como decía creo el texto de Cerletti, es darle un lugar al pensamiento, ¿no? A la reflexión. Por eso es importante, independientemente del tiempo que le dediquemos, es importante siempre tener como ese espacio, o por lo menos si de algo sirve la filosofía, es para eso. Y bueno, y ese diálogo, como decía también Roberto, ¿no? Ese diálogo siempre abierto con estos pensadores, con los muertos. Así que creo que justamente es lo que nos mantiene siempre con vida, y esto que en algún momento pensamos sobre la actualidad de la filosofía y demás. Así que me parece como súper interesante esa idea. Y bueno, y que siempre también aparecen, ¿se acuerdan la clase que supervisamos, las preguntas, como en eso que aparecía como duda o como que la pregunta no era del todo pertinente para la situación y demás, en la medida que fuimos llevando adelante y un poco sacándonos las angustias y demás, como todas esas preguntas fueron acomodándose y tomando forma. Entonces eso es siempre importante, el encuentro con el otro, el diálogo, más allá que a veces pecamos de retóricos, porque eso también es una discusión en las filosofías, si hacemos retórica, si hacemos dialéctica, bueno, todas estas como posiciones, pero sí, creo que es fundamental esta posibilidad. Así que bueno, yo por mi parte no tengo más nada para decir, no sé si alguno más quiere agregar algo. Y si no, bueno, lo próximo sería entonces, para esta semana, o sea, nos vamos a volver a encontrar virtualmente el martes 23 de febrero. Entonces, ahí nos saludan tanto Ale, bueno, Mónica en el chat, que se retiró hace un momento. Así que lo mismo que les comentamos hace un ratito, entonces, tómense esta semana, o sea, hasta el 16, esta semana, o sea, lo que queda de esta semana y la semana está el 15, 16, 17, para ir enviándonos ese borrador, ese croquis, ese movimiento de ideas, lo que puedan ir armando en base a todo esto que estuvimos sobre lo que estuvimos reflexionando estos encuentros. También con alguno de los compañeros lo hablamos por
por el correo. No se preocupen si el ejercicio de las preguntas y de los problemas por ahí no tiene que ver exclusivamente o específicamente con lo que van a trabajar en el escrito, ¿no? Porque también podían ser cuestiones separadas, ¿sí? Una cosa es el planteo de las áreas y las disciplinas filosóficas y sus respectivas preguntas, y otra cosa puede ser el escrito. No es que necesariamente de la formulación de esas preguntas tiene que salir el escrito. O sea, para aquellos que ya vienen interpelándose y trabajando sobre un área de la filosofía y demás, bueno, es como que todo suma al proceso. Pero no significa que necesariamente de esas preguntas tenga que salir el escrito. Tranquilamente ustedes pueden ahora, con todo esto que estuvimos trabajando, construir un trabajo, bueno, que tal vez vaya por otro lugar, pero bueno, tienen, por eso digo, todo ese trabajo y esa práctica que llevamos adelante que siempre suma, como para aclarar. Así que, bueno, eso. Recuerden tanto el correo como para los que manejen WhatsApp, escribirnos, enviarnos los borradores, así podemos avanzar y nos encontramos el 23. Les vamos a enviar por mail. Ahí veo que Luis levantaste la mano, ahora te doy. Le vamos a mandar por